Bien, el capítulo 9 es la teoría especial de la oralidad griega, que parte de esta idea que él ya fue esbozando respecto del carácter único del fenómeno del paso de la oralidad a la escritura en el mundo griego, y entonces esa unicidad del caso griego es la que justifica la postulación de una teoría especial para la oralidad griega. Y acá retoma algunas ideas que él ya había planteado en este libro del año 78 sobre el concepto griego de justicia, que creo que ya mencionamos en un video anterior. Y ahí él lo que dice es que las epopeyas homéricas, bueno, algo que ya fue diciendo igual, ¿no? Que las epopeyas homéricas tienen que ser consideradas como registros de la palabra oralmente conservada. Y para ello él va a dar 5 criterios bueno, que dan cuenta de esta autenticidad ¿no? de este pasaje, ¿no? De la oralidad de la escritura. Que bueno, se los resumo a continuación. En primer lugar, lo que comenta es que bueno, estas epopeyas fueron inventadas en una sociedad que está exenta o no contaminada de escritura. ¿Sí? Esa es como la primera característica o el primer criterio que él señala. Luego comenta que esta es una sociedad autónoma, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social, y que posee una firme conciencia de su propia identidad. ¿Sí? Esto es un segundo criterio que él valora como importante para comprender el fenómeno griego. Luego, como tercer criterio o tercer elemento, él comenta que, bueno, dado que la responsabilidad de conservar esa tradición incumbe al lenguaje, ese lenguaje originalmente tenía que ser materia de recuerdo oral. ¿Sí? Ese es como este criterio entonces digamos, ya apuntando al lenguaje. Y bueno, como cuarto elemento menciona que en el momento en el que ese lenguaje se transcribe, el invento necesario a tal fin fue obra de hablantes del lenguaje dentro de esa misma sociedad. Y esto, digamos, él, digamos, advierte que él se da en el mundo griego. Y como quinto criterio menciona que esta aplicación del invento para transcribir lo hablado, ¿no? En el sentido que es lo conservable, estuvo bajo el control absoluto de hablantes griegos. Entonces, estos son los 5 elementos que Havelock dice que se dan en el mundo griego, pero que no se dan en otra civilización en donde se haya dado, ¿no? este paso de la oralidad a la escritura. Pero bueno, acá digamos esto último que menciona es en todo caso por ahí lo más relevante, ¿no? Esta idea de que los griegos han tenido como total control, dice él, de tanto de su vida oral como de su vida alfabética, porque no sufrieron la presión de adoptar un sistema de escritura extranjero, de un pueblo vecino, digamos, eso no se dio. En el caso griego hay ejemplos en otras civilizaciones en las que esto se da por cuestiones políticas, ¿no? Se adopta digamos, por presiones. Él menciona básicamente, bueno, no se da ninguna presión, cuando en otros casos sí, de que bueno, se impone la escritura de otro pueblo. Y en el caso del mundo griego él dice que no, que los griegos tuvieron total control, tanto de su oralidad como de su escritura. Y después, bueno, va a mencionar una idea que va a volver a aparecer en el libro, que es que cuando uno observa los primeros ejemplos del uso del alfabeto, lo encontramos en, por ejemplo, vasijas, en algunos objetos pequeños, que en general son votivos de dedicatoria, y que ese tipo de inscripciones no compiten nunca, no pueden competir nunca con la oralidad, ¿sí? Porque son inscripciones pequeñas, breves, limitadas. Después también va a hablar de cómo el soporte de escritura, es decir, ¿no? una piedra o mismo ¿no? una vasija en donde se inscribe, ¿no? Se escriben letras o se escribe una frase, son muy limitadas, ¿no? El espacio físico es limitado, ¿no? Entonces eso hace también que, entonces, cuando uno observa, ¿no? Que esos son, en principio, son los primeros ejemplos que tenemos de escritura en el mundo griego, entonces ahí lo que observa él es cómo se dio ese pasaje de la oralidad de la escritura
de una manera lenta. Es decir, la oralidad siguió teniendo su lugar de preeminencia porque, bueno, se daba, ¿no?, en estas ceremonias, en estos recitales, ¿no?, de los cantos épicos, que, bueno, permiten, ¿no?, un despliegue mucho mayor que una mera, por ejemplo, una mera vasija con una inscripción o, no sé, un pedazo de piedra, que es eso, es muy acotada, por un lado, su espacialidad, ¿no? Entonces, esto también es algo que él menciona como una característica importante para pensar en este paso entonces de la oralidad de la escritura en el mundo griego. Bien, entonces la idea él la expresa más o menos en estos términos. Lo que él dice es que el alfabeto griego es una especie de intruso, ¿sí?, respecto de esa sociedad oral, y que entonces la oralidad abandona muy lentamente al mundo griego, ¿sí? O sea, esto que veníamos diciendo, ¿no? O sea, la oralidad lentamente se fue replegando y tuvo mucha presencia durante muchos años luego de haberse introducido el alfabeto, ¿no? Bueno, y de hecho él comenta cómo estos documentos que podemos llevar más extensos tenemos que esperar prácticamente hasta el siglo V. Hay algunos ejemplos de algunos ya para el siglo sexto, de algunos pedazos de piedra más grandes en donde se han plasmado algunas leyes, pero en verdad son muy, por lo menos lo que tenemos conservado, son muy pocos registros que den cuenta, ¿no?, de una extensión de texto, ¿no?, escrito que sea grande. Y de hecho, bueno, entonces esa es una primera limitación, ¿no?, lo que ya veníamos diciendo. Y después también que cuando uno observa los primeros testimonios de escritura, vamos a observar que en ellas hay muchas formulaciones que son orales, es decir, que plasman elementos orales, es como si copiaran esa oralidad, porque bueno, acá está esto que decíamos, ¿no?, como la oralidad no cede su lugar. Y entonces, volviendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema entonces para esta intrusión del alfabeto? La limitación espacial, ¿sí? Estos primeros testimonios en soportes duros, estos primeros testimonios epigráficos, no pueden competir con la oralidad primaria que, bueno, se despliega en no sé, recitales, en actuaciones corales, en ritos, en representaciones dramáticas, digamos, si queremos, ¿no?, llevarlo al punto, ¿no?, de que Havelock también ya ha tratado, ¿no?, oportunamente esta idea, ¿no?, de cómo el teatro también, en él vamos a encontrar todavía, bueno, vestigios de oralidad primaria, quiero decir, ¿no? O sea, ya en época en la que tenemos la tragedia griega en su apogeo, bueno, ya tenemos obviamente escritura en Grecia, pero lo que él, acuérdense que él planteaba es esto, cómo todavía en estos textos atenienses del siglo V todavía encontramos rastros muy, muy fuertes de oralidad, pero entonces, volviendo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en cómo la oralidad primaria se despliega en estos rituales, ceremonias, incluso en esto, en representaciones teatrales, en los simposios, que tal vez, bueno, tienen una entidad no pública, sino más bien reducida y privada, pero en definitiva son, digamos, espacios que requieren un despliegue. Entonces, si nosotros comparamos esto con los primeros testimonios, ¿no?, epigráficos, observamos que ese espacio considerable, ¿no?, que es comunitario y social, que requiere la oralidad primaria, no lo va a encontrar nunca plasmado en una vasija pequeña o en un pedazo de piedra. Y entonces acá, la conclusión es que no existe entonces un equivalente en la epigrafía para plasmar ese lenguaje de almacenamiento propio de las culturas orales, porque la epigrafía efectivamente, bueno, es restrictiva respecto de esto, y que en todo caso, bueno, sí, en la medida en la que empiecen a ser utilizados otros soportes como el papiro o el pergamino, bueno, eso ya va a dar una mayor espacialidad y circulación a la escritura.
Bien, y Havelock va a mencionar acá una paradoja que él observa respecto del alfabeto griego, que es el hecho de que el alfabeto, que recordamos que tiene, ¿no?, esta eficacia fonética por la cual, ¿no?, cada signo representa precisamente un sonido de la oralidad, que decíamos que esto lo hace único, o sea, no hay sistema de escritura anterior al alfabeto que tenga esta precisión, ¿no?, respecto de poder plasmar cada uno de los sonidos de la lengua. Y, digamos, esta característica, ¿no?, que es esta eficacia fonética, era el que, digamos, lo que determina es que, bueno, el alfabeto más o menos que estaba destinado a ser el que iba a sustituir a la oralidad, ¿no?, por la escritura, ¿no?, por esta eficacia. Y sin embargo, comenta Havelock que la primera tarea que se le asignó al alfabeto griego fue la de dar cuenta de la oralidad misma antes de que ésta desapareciera. Entonces ven cómo, digamos, acá la idea es esta, que esa sustitución de la oralidad por la, ¿no?, que va a ser sustituida por la escritura, es una sustitución que se da de manera lenta y que en todo caso lo que sí tenemos que observar es cómo estas primeras manifestaciones del alfabeto griego todavía consignan oralidad. Y esto es algo que ahora lo vamos a ver también más adelante, pero que él ya, bueno, que ya lo vimos, de hecho, que él rastrea incluso muchos años después de la aparición de la escritura en Grecia, o sea, no solamente, ¿no?, en esos primeros años, sino muchos años después, o sea, vimos ejemplos hasta el siglo V, donde él observa cómo la oralidad persiste en textos que son escritos. Bien, entonces retomando esta eficacia del alfabeto para transcribir fluidamente y sin ambigüedades toda gama de discurso oral conservado, o sea, así como no cualquier, ¿no?, significado acústicamente articulado y pronunciado, decíamos que eso es lo que es único del alfabeto griego y que no es una visibilidad, ¿no?, la de esa escritura plasmada de ese modo, o sea, ¿cómo ¿por qué visibilidad? Porque es eso queda por escrito, la oralidad representada ahí, y esto que no se podía dar en sistemas de escrituras previos. Entonces lo que tenemos que pensar es que con el alfabeto griego nosotros sí podemos entonces acceder a un testimonio que nos haga, ¿no?, conocer la oralidad griega, y esto por las características de los otros sistemas de escritura, en donde no pueden dar de manera eficaz, ¿no?, la realización de todos los sonidos de esa lengua. A lo sumo lo que tenemos en esos otros sistemas, logográficos o silábicos, es una muestra apenas, una parte, un registro pero incompleto de su oralidad, y que en cambio, bueno, su oralidad primaria de manera plena se nos ha perdido, no podemos acceder a ella. Pero entonces, bueno, recalco esto, ¿no?, esta idea de cómo el alfabeto es el sistema que sí nos permite entonces acceder a la oralidad primaria del mundo griego. Bien, entonces Havelock nos va a hablar de la tenacidad de esta oralidad primaria en el mundo griego, que implica que, bueno, que la oralidad sobreviva no solo en el poema homérico, bueno, en el que podemos comprobar, ¿no?, esta familiaridad, ¿no?, con el lenguaje oral y del recuerdo, sino también en textos posteriores que ya sabemos que han sido compuestos plenamente por escrito. Entonces, bueno, uno puede encontrar esta oralidad en el texto de Hesíodo, en la lírica coral, incluso en el drama. Y llama la atención Havelock respecto del hecho de que en el apogeo de Grecia clásica, donde, bueno, ya tenemos escritura en el mundo griego, se elige predominantemente el verso para plasmar las obras literarias, que en Jonia en todo caso surge la prosa, y que, bueno, eso es algo a tener en cuenta, como en Atenas clásica, bueno, el verso es elegido para plasmar la literatura, y bueno, el verso va a estar asociado a lo mítico y a lo tradicional, con todas las características que esto comporta respecto de esa tradición cultural de la que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no?, la plasmación de esto que habíamos llamado ethos y nomos, ¿no?, la costumbre y la norma, pero en la línea de las costumbres que son, digamos, que
que perduran a través también de las costumbres. Y entonces, bueno, no perder de vista también este hecho, ¿no? De cómo entonces la literatura griega elige el verso, que además tiene componentes asociados con esto que decíamos antes, un componente didáctico, que también se acuerdan que Havelock asocia con la poesía oral, que lo habíamos visto también en Homero, pero se puede observar en Píndaro, se puede observar en la tragedia, es decir, estos modelos de conducta por los cuales uno puede tomar, en el caso de la tragedia, puede estar hablando de un mito, ¿no? Y es un mito, ¿no? Que en principio es alejado del contexto y de la situación presente, pero sin embargo el tragediógrafo nos está hablando y le está hablando a la polis, con esos mitos que trae a escena. Entonces, en esas acciones, que también digamos, lo podemos poner en relación con esas acciones de los héroes homéricos, que decíamos que la poesía oral, ¿no? Enseña, ¿no? Y hace perdurar estas normas y estas costumbres por esas acciones. Bueno, en el teatro uno también podría encontrar esa misma característica, que de nuevo es una característica propia de la poesía oral. Y bueno, volvamos entonces a esta idea, ¿no? De cómo estos son espacios, ¿no? Que también son espacios comunitarios, que entretienen, pero que a la vez tienen esta función social de sostener de algún modo, ¿no? la tradición, que lo habíamos comentado también, ¿se acuerdan en el caso del coro y de esa función didáctica del coro, que no hay que perder de vista, por más que para nosotros tal vez desde nuestro contexto a veces se hace extraña, ¿no? la función del coro en la tragedia, y sin embargo, digamos, Havelock nos advierte respecto de su importancia, asociada entonces con una característica propia de la oralidad. Y bueno, y después algo que, bueno, yo ahora no me voy a detener en eso, pero bueno, cuando lean el libro prestenle atención a que él da algunos ejemplos de algunas formulaciones que uno puede encontrar en los textos de la tragedia. Hay varios casos extraídos de algunos versos de Sófocles, en donde él observa una serie de imágenes que son dinámicas, que son fluidas, que tienen una carga que, digamos, que desde el punto de vista de la escritura tal vez nos pueden sonar extrañas. Y sin embargo, lo que él menciona es que, bueno, no, que tratemos de entenderlas en relación con, de nuevo, con este lenguaje oral, que es un lenguaje dinámico, es un lenguaje, ¿no? de la experiencia y no de la abstracción y de la razón, que todavía entonces perdura también en la tragedia, por muy hecha por ya en un medio escrito sea.